Bienvenidos al Laboratorio de Intestino Delgado del Subnúcleo de Parásitos de Salud e Infección 1. Entonces, la idea es que en este video veamos todos los protozoos que tienen por hábitat el intestino delgado del hospedero humano. ¿Listo? Vamos a trabajar inicialmente los flagelados intestinales, que son específicamente Giardia intestinalis, duodenales o Giardia lamblia. Recuerden que es el mismo nombre para el mismo agente parásito. Y luego vamos a mirar los apicomplexas, que son aquellos que carecen de una estructura de locomoción como tal, pero que recuerden que su movimiento lo hacen a través del deslizamiento. Bueno, entonces el primer protozoo intestinal que vamos a revisar el día de hoy es Giardia. Entonces, estos son los trofozoitos de Giardia. Recuerden que los trofozoitos son aquellas estructuras que están relacionadas con la patogenia. ¿Listo? Estos trofozoitos se caracterizan porque tienen una forma piriforme, que es esto, como un corazoncito, como una pera. Esos trofozoitos tienen 4 pares de flagelos. Aquí vemos 2 pares que están en la parte posterior, tienen un par en la parte anterior y 2 pares centrales. ¿Listo? Adicional a eso podemos observar los núcleos, que siempre va a ser binucleado. ¿Listo? Tiene 2 núcleos. Y aquí tiene una estructura que se llama el cuerpo central o el cuerpo parabasal, que normalmente no vemos al microscopio de luz. Adicionalmente tiene en esta parte, rodeando los núcleos, el disco ventral o disco suctorio. Esa estructura tampoco es visible al microscopio de luz, y recuerden que esa estructura está relacionada con el mecanismo de adherencia que tiene Giardia para poder generar esa invasión en el hospedero humano. Adicionalmente, los flagelos le ayudan para adherirse de una manera más fija a los enterocitos del intestino delgado. Los quistes de Giardia, recuerden que pueden ser quistes tetranucleados, que son los quistes maduros, que corresponden también a los quistes infectantes. Pero también tenemos quistes inmaduros, que serían quistes de 2 núcleos. Como podemos observar aquí, estos quistes tienen 4 núcleos, 2 y otros 2 en esta otra parte. ¿Listo? En total tenemos un quiste maduro, un quiste tetranucleado, que es totalmente ovalado y que se caracteriza también porque tiene un axostilo en toda la mitad. Eso le da una forma que se describe en la literatura como un granito de café. Estos quistes, entonces, recuerden que son la forma con la cual adquirimos la parasitosis, y que esto ocurre a través del consumo de aguas o alimentos contaminados con materia fecal. Ahora vamos a revisar los 3 apicomplexas intestinales, que son Cryptosporidium spp, Cyclospora cayetanensis y Cystoisospora belli. ¿Listo? El primero de esos apicomplexas es Cryptosporidium. Recuerden que en la clase vimos que tiene unas estructuras internas que corresponden a esos ooquistes esporulados, es decir, que tienen por dentro 4 esporozoitos libres o desnudos en su citoplasma. En el microscopio de luz no podemos observar esos esporozoitos internos. Entonces, lo que se observa es una masa que se tiñe con el Sil-Nielsen modificado, que es la técnica de elección para hacer el diagnóstico. En esta imagen podemos observar los ooquistes de Cystoisospora belli. Recuerden que son los ooquistes más grandes, son ovalados, tienen en su interior 2 esporoquistes y cada uno con 4 esporozoitos en su interior, para un total de 8 esporozoitos. Esto significa entonces que cada ooquiste de Cystoisospora belli tiene la capacidad de infectar 8 enterocitos en total. Al igual que en Cryptosporidium, al interior no podemos ver esos esporoquistes con sus esporozoitos, sino que se observa una masa interna. En algunas ocasiones, como en este, solamente vemos un esporoquiste completico, y después, a medida que va generándose la maduración, entonces se forman los 2 esporoquistes y cada uno con sus esporozoitos. Importante recordarles que en el caso de Cystoisospora belli, como las vemos aquí, estos dos,
o quistes, recuerden que la esporulación ocurre en el ambiente, ocurre fuera del hospedero humano. Esta imagen que observamos entonces corresponde a los ooquistes de Cyclospora cayetanensis, los cuales son completamente redondos. Estos ooquistes se caracterizan porque tienen en su interior 2 esporoquistes y cada uno de ellos tiene 2 esporozoitos en su interior, para un total de 4 esporozoitos, es decir, cada ooquiste de Cyclospora cayetanensis infectaría 4 enterocitos en total. Al igual que Cystisospora belli, es importante recordar que estos ooquistes de Cyclospora cayetanensis se esporulan, o sea, se maduran en el ambiente externo, es decir, fuera del hospedador humano. Aquí, al igual que en Cryptosporidium, entonces lo que observamos es una tinción. El colorante se observa es como una masa teñida rosada, pero no podemos observar con esta microscopía los esporoquistes ni los esporozoitos. En el ciclo de Giardia intestinalis, Giardia duodenalis o Giardia lamblia, recordarles que son 3 nombres para el mismo agente parasitario. Importante que en el mecanismo de infección tengamos presente las 3 componentes principales que son la forma, la vía y la fuente. En la forma, entonces hablamos de que nos infectamos con el quiste tetranucleado, el cual adquirimos por vía oral con el consumo de aguas o alimentos contaminados con excretas. Una vez nos comemos esos quistes tetranucleados, entonces con el proceso digestivo, la ayuda de las sales biliares, los jugos gástricos, etc., inicia el proceso de desenquistamiento, en el cual vamos a pasar de ese quiste tetranucleado al trofozoito. Una vez se forma el trofozoito en el intestino delgado, entonces inicia el proceso de replicación de esos trofozoitos, el cual ocurre por fisión binaria. Entonces, esos trofozoitos en el intestino delgado se van a replicar, van a aumentar su población y después de crecer exponencialmente va a ocurrir el proceso contrario, que es el enquistamiento, es decir, pasar de trofozoito a quiste. Inicialmente, como el trofozoito es binucleado, entonces vamos a tener quistes inmaduros, que son quistes con únicamente 2 núcleos, y luego van a producirse los quistes maduros, que son los quistes tetranucleados, que van a salir en las excretas. Esos quistes tetranucleados salen directamente infectantes para otros hospedadores, animales o humanos. Es importante resaltar que en las excretas también se pueden eliminar en algunas ocasiones trofozoitos o quistes inmaduros. Esto dependerá de la fisiopatología que tenga esa diarrea. Lo otro importante es que cuando se eliminan esos quistes tetranucleados, entonces aquí en Giardia ocurre una transmisión directa persona a persona, ya que esas formas que se están eliminando salen directamente infectantes para otros hospedadores.